¿Hasta qué punto conocemos la influencia que ejerce la música en el ser humano? En el cielo, los divinos instrumentos resonaban universalmente para aclamar las grandes proezas de Dios. En la tierra, por generaciones, la música ha sido instrumento de adoración, exaltación, júbilo, pero también ha servido para manipular el carácter de las personas. ¿Sabemos qué puede hacer en nuestra mente? ¿Cómo millones de personas desconocen cuál es el papel que desempeña la música en el gran conflicto? A continuación, el Ministerio Secretos Revelados presenta una serie de temas que descubrirán cuál es el poder oculto de la música. Y ahora con ustedes, Oliver Coronado. Es un placer saludarles en esta serie tan especial titulada El poder oculto de la música. Estamos felices porque en el tema de hoy vamos a estudiar el creador de los instrumentos, que es un tema importantísimo. Usted necesita saber qué dice la Escritura en cuanto a los instrumentos musicales. Así que vamos a comenzar el tema con una palabra de oración, dando a todos nuestros oyentes y televidentes una cordial bienvenida. Oremos. Te damos gracias, Señor, Padre eterno, tú que eres el mejor músico que hay en el universo. Guíanos a abrir tu palabra. Que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros y que nos pueda guiar especialmente a entender el tema de hoy. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has regalado y acompáñanos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, luego que hemos orado, mis hermanos, queremos recordar el pasaje que estamos utilizando durante toda la serie. Es un pasaje clave del espíritu de profecía. Elena G. de White escribe en Mensajes Selectos, tomo 2, página 43, lo siguiente: las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Note que el llamado es a ponerle la lupa a la música. Y luego ella dice, Dios exhorta a su pueblo que tiene la luz ante sí en la palabra, en los testimonios, a que lea, note los pasos, leer, considerar y luego obedezca. Se han dado instrucciones claras y definidas a fin de que todos comprendan. La señora White nos da a entender que la Biblia tiene principios que nos permitirán a todos, seamos músicos o no, comprender lo que Dios quiere de la buena música. Ahora, como hemos hablado ya, vamos a hablar sobre los instrumentos musicales. Primera pregunta, ¿qué es un instrumento musical? Según el diccionario, un instrumento musical es un objeto compuesto por la combinación de uno o más sistemas resonantes y los medios para su vibración, construido con el propósito de producir sonido en uno o más tonos que pueden ser combinados por un intérprete para producir música. Ahora, la pregunta clave es, ¿se pueden utilizar los instrumentos musicales en el culto? La misma señora White responde esta pregunta y ella dice, acompáñese entonces el canto con instrumentos musicales tocados con habilidad. No hemos de oponernos al empleo de instrumentos de música en nuestra obra. El Evangelismo, página 370. Les hago una pregunta. ¿Nos da ella la orden de que podemos usar los instrumentos musicales? Sí, pero ¿cuáles? Mucha gente me dice, hermano, o sea que podemos usar cualquier cosa. Quiero contarle que hay un salmo muy utilizado en el mundo cristiano para tratar de decir que cualquier tipo de instrumento puede ser utilizado en cualquier tipo de lugar. Y es el Salmo 150. Yo estoy seguro que usted lo ha leído alguna vez. El Salmo 150 presenta los instrumentos en general y presenta diferentes lugares donde fueron utilizados, pero la gente mezcla todo y dice, mira, podemos utilizar todos los instrumentos cual sea el lugar. Déjeme darle una clave del Salmo 150. El Salmo 150 presenta 3 lugares o 3 situaciones diferentes. Y luego, en su segunda parte, presenta los instrumentos a ser usados en cada situación. Vamos a comenzar a leerlo para tener idea de lo que estamos hablando. Salmo 151. Alabad a Dios, ¿a dónde? En su santuario, tenemos lugar 1. Alabadlo en la magnificencia de su firmamento, lugar 2. ¿Dónde está el firmamento? Hacia arriba, en el cielo. Y luego dice, alabadlo por sus proezas. Note, otra situación. Alabadlo conforme a la muchedumbre de su grandeza. 3 lugares. El santuario,
el firmamento, que está en el cielo, y también sus proezas. Luego que usted lee esto, los siguientes pasajes van a ordenar en dúo cómo se usa cada instrumento, pero no nos va a decir cuál es el lugar que ocupa cada uno. Esto es importante que lo notemos. Dice el versículo 3, alabadlo a son de bocina, alabadlo con salterio y arpa, alabadlo con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo, todo lo que respira alabe a Jehová, aleluya. Si usted nota, hace una lista de instrumentos, pero no le dice cuál es el lugar de cada uno en las tres primeras partes que leímos. El santuario, el firmamento y también las proezas. ¿Dónde irá cada uno? Pues mi hermano, es muy sencillo. Lo que hay que hacer es leer la Biblia. La Biblia tiene información completa sobre cómo fueron usados estos instrumentos. Así que vamos a comenzar en este momento hablando de un principio importante para entender el tema de hoy. En 1 de Corintios, capítulo 10, 23, la Escritura dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, aquí le voy a hacer a usted una pregunta y quiero que preste mucha atención. Tengo al pastor, que usted lo puede ver a mano izquierda, está vestido con un traje, ¿ok? Está bien vestido. Pregunto, ¿la ropa que tiene el pastor es buena para la iglesia? Sí, está muy bien vestido. Pero a mano derecha tengo a un joven vestido, en Venezuela lo llaman bermudas, un pantalón corto, una franela bien decente, unos zapatos decentes, pero no tiene medias. Le hago una pregunta, ¿el muchacho está mal vestido? No, él está bien vestido. ¿Pero conviene ese tipo de indumentaria para la iglesia? No conviene. ¿Se da cuenta el principio que aplica Pablo? Todo me es lícito, pero no todo conviene. El hecho de que él no esté vestido con traje no quiere decir que está mal vestido o que la ropa que tiene es satánica. Esto es importante que lo entendamos a la luz de los instrumentos musicales. Los instrumentos son neutrales, pero no todos convienen en el mismo lugar porque generan información distinta al cerebro. Voy a cambiar la gráfica y ahora vemos una montaña y el pastor está con su traje y el joven ahora está vestido de forma casual. Le hago una pregunta. ¿Quién está mejor vestido ahora para el lugar? El muchacho, porque usted se imagina al pastor subiendo con el traje a la montaña. Bueno, de repente la corbata le puede servir si se resbala y se cuelga de un árbol, ¿verdad que sí? Hermanos, esto es importante, es un principio importante. Todo, ahora entiende cuando Pablo dice todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, cada cosa tiene su lugar y necesariamente no tiene que ser mala para no funcionar. Ahora, entendiendo esto, vamos a comenzar a examinar el Salmo 150. La primera parte nos habla del santuario. Alabadlo en su santuario. Salmo 151. La palabra santuario en hebreo es la palabra Kodesh, que significa cosa dedicada o lugar sagrado. Note qué interesante, cosa dedicada o lugar sagrado. Ya eso nos indica que es un lugar especial, muy especial. Cuando usted sigue mirando, la pregunta es ¿por qué es un lugar sagrado? Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ahora se da cuenta por qué es sagrado el santuario, porque Dios habitaba en medio, y eso lo hacía sagrado, era un lugar muy santo. En Hebreos 8:5, Moisés recibió órdenes de cómo preparar el modelo terrenal de ese santuario. ¿Ok? Vamos a leer Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Le hago una pregunta, Dios le dio el modelo del santuario en el monte. Ahí estaba todo, cortinas, cómo iban a hacer los muebles, todo. ¿Y usted cree que en la adoración también le dio un modelo? ¿Será la adoración en el santuario terrenal igual a la del santuario celestial? Por lógica tiene que ser igual, porque Dios allá está en todo momento y también se manifestaba aquí. Entonces, ¿cómo sería la adoración allá? Fíjense que en el evangelismo, página 370, la señora White escribe, la música forma parte del culto de Dios en los atrios del cielo. En nuestros cantos de alabanza debemos intentar acercarnos tanto como sea posible
a la armonía de los coros celestiales. Se da cuenta que ella da una orden que tenemos que tratar de ser muy semejantes. Ahora, en la conducción del niño, página 370, hay un pasaje clave y quiero que le preste debida atención a lo que voy a leer. La casa es el santuario ¿para quién? Hermano, en su casa Dios también se manifiesta y tenemos que tener cuidado con la música que ponemos en la casa. También dice, y la cámara o el huerto, el lugar más retraído para el culto individual. Pero la iglesia es el santuario para la congregación. Deben haber reglas respecto al tiempo, el lugar y la manera de adorar. Hermanos, estas reglas incluyen los instrumentos musicales. Y la Biblia da reglas claras que se deben tomar en cuenta. Vamos a comenzar hablando de los instrumentos que poco a poco Dios comenzó a meter en el santuario. En Números capítulo 10, versículo 1, leemos este pasaje. Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 2 y 3 ahora, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermano, la trompeta que Dios le indicó a Moisés era de plata, 29 veces aparece en la escritura. Era una trompeta que daba señales, no era utilizada para armonía. Cuando el pueblo oía el sonido, el pueblo decía, Moisés está llamando, hay que ir al santuario. O también era utilizado para que el pueblo se moviera en casos de emergencia. Si usted lee Números 10, ahí da todas las indicaciones de cómo utilizar el sonido de la trompeta y qué hacía cada trompeta en su sonido, cómo debía actuar el pueblo. Así que la trompeta era un instrumento utilizado para dar señales. Flavio Josefo escribe sobre ella en Antigüedades, en su libro Antigüedades, y dice lo siguiente. Josefo describe la anchura de estas trompetas diciendo que eran tubos rectos de poco menos de un codo de longitud, aproximadamente unos 50 centímetros, algo más gruesos que una flauta y terminaban en campana. Puesto que carecía de válvulas o llaves, este instrumento tampoco podía producir una melodía. O sea, ella producía solo 3 notas, do, sol o la octava de do arriba. Solamente esas 3 notas. No podía agarrar ahí el levita, para papá. No, eso no se podía hacer. No tenía válvulas. Así que la primera, el primer instrumento utilizado fue la trompeta. Pero también quiero hablarles del shofar. En Josué 6:20, la escritura nos habla de qué era el shofar. Dice la escritura, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Palabra hebrea shofar. Aparece 72 veces en la Biblia, es el instrumento que más aparece en el Antiguo Testamento. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Usted puede imaginar la escena. Israel comenzó a darle vueltas a Jericó y vueltas y vueltas. Y cuando llegó a la 7ª vuelta, comenzó a sonar esto. Y comenzaron todos a gritar fuertemente, gritos fuertes. ¿Usted imagina a la gente en Jericó cómo estarían aterrados escuchando el sonido y comenzaron a caer las murallas? Hermano, sería un momento tremendamente terrible. Este shofar era un cuerno de carnero que se usaba y daba también solo 3 notas, do, sol y do arriba. No era utilizado para generar armonía. Qué tremenda es la escritura. Hasta aquí la escritura nos dice que se utilizaban estos 2 sonidos, el de la trompeta y el del shofar. Note algo interesante, el shofar no era usado en el templo. Siempre tiene conexión a la guerra, siempre, mientras que las trompetas de plata sí eran usadas en el templo. Ahora, otro instrumento que la Biblia nombra y que se usaba en el templo era el címbalo. El címbalo fue añadido directamente por el rey David entre el año 931 y el año 722 aproximadamente se cree que este instrumento fue añadido. En primer libro de Crónicas 15:28, la escritura dice, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalo, que significa retiñir, sonar, 15 veces aparece en el Antiguo Testamento, y al son de salterios y arpas.
Ahora, ¿para qué se usaba el címbalo? ¿Usted cree que el címbalo se usaba para que ellos estuvieran? No. Ellos lo usaban justo en las estrofas, marcaban la estrofa para luego poder entonces entrar la estrofa y también marcaban el coro. O sea, era un instrumento que daba señales. No era un instrumento para hacer ruido y estar tocando y llevar un ritmo, solo daba señales. Usualmente metían sus manos entre el cuero y lo hacían sonar de esta forma. Algunos dicen que también podía sonar de esta forma para hacer que el sonido fuese menos fuerte. Pero estos dos, la trompeta y el címbalo, simplemente daban señales. Usted puede escucharlo. Ahí comenzaba la estrofa. Y podía comenzar el coro. Era un instrumento para dar señales. Muy bien, tenemos la trompeta y el címbalo, pero ¿y David no usaba instrumentos de armonía? Sí que los usó. David también añadió instrumentos de armonía, porque hasta ahora la trompeta no sirve para armonía, para acompañar los coros, y el címbalo tampoco. La pregunta clave es, ¿y entonces qué usó David para poder acompañar los coros en el templo? Recuerde que estamos hablando del templo. No estamos hablando fuera del templo, sino del templo. En segundo libro de Crónicas 7:6 dice, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas. Y note lo que dice ahora, con los instrumentos de música ¿de quién? De Jehová. Qué interesante, de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar ¿a quién? A Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Note, David introdujo los instrumentos de Jehová. Un día un joven me dijo, ¿te das cuenta? David metió cualquier clase de instrumento. Y le dije, no, simplemente retrocede 2 capítulos y vas a ver cuáles son estos. Y cuando retrocedemos, la Biblia dice cuáles eran. Segundo libro de Crónicas 5:12. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Gemán, los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de jeans y franelita corta. ¿Qué dice ahí? Hermano, esto es una cosa importante. Atención, músicos y cantantes, estaban vestidos de lino fino porque eran sacerdotes. Nosotros no podemos venir a alabar al Señor siendo músicos vestidos como nos viene en gana. Esto es un principio que enseña también la Biblia. Dice, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios, que es la palabra hebrea nobel, que significa odre, y arpa, que también es quinor en hebreo, al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Ahora David añade, y es lógico, añade el arpa y añade también el salterio. ¿Por qué? Porque necesitaba armonía. El arpa, ustedes la conocen, suena como algo así. Ellos acompañaban los coros con esto. Y el salterio es un poco más eléctrico, un poco más, un sonido de cuerda de hierro, y sonaba algo así. Se da cuenta, de repente el arpa podía ser el acorde y el salterio hacer un arpegio. No sabemos cómo, pero ellos jugaban con estos 2 instrumentos que eran instrumentos de armonía. Pregunto, ¿estos instrumentos hacen sonidos determinados o indeterminados? Determinados. Dios quería que el pueblo se concentrara bien en la adoración, mis hermanos. No olvide que esto es muy importante. Voy a citar otro pasaje donde la Escritura ahora explica por qué razón David introdujo esto. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que David dijo, me gusta el arpa, voy a poner el arpa, y voy a poner el salterio, me gusta el salterio? ¿O sería que Dios le dio la orden? ¿Qué opina usted? ¿Dios le dio la orden? Segundo libro de Crónicas 29:25 dice correctamente eso. Dice, puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. ¿Y por qué razón? De Gad, vidente del rey, del profeta Natán. Fíjese, ya estamos caminando unos cuantos. Porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. ¿Quién había ordenado esto, mis hermanos? Jehová había dado la orden. Esto no venía por orden humana. Dios quería instrumentos de armonía en su templo, definidos. Por ningún lado hay percusión, porque Dios quería poner orden en su culto. Esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Note que esto lo hizo Ezequías, el rey Ezequías, en el año 715, cuando resolvió revivir el culto en el templo.
Él siguió meticulosamente todo lo que David había hecho en el pasado. Lo que quiere decir que esto era algo serio, muy importante. Pero si seguimos avanzando, Esdras 3:10 dice, en el año 538, Esdras también siguió la orden cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas, y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, el rey de Israel. ¿Se da cuenta? Esdras siguió también el consejo. Hermano, esto era palabra de Dios, y estamos todavía hablando del santuario. John Kleining, quien hizo una disertación doctoral en la Universidad de Cambridge, tiene una cita que es interesante. Él dice, David determinó la particular combinación de instrumentos a ser utilizados en la adoración. A las trompetas que Dios le había ordenado por medio de Moisés, él agregó los címbalos, las liras y las arpas. La importancia de esta combinación se enfatiza por la insistencia en segundo libro de Crónicas 29-25 de que los instrumentos para el canto sagrado debían tener el lugar de los músicos en el templo y habían sido instituidos bajo la dirección del Señor. Fue esta orden divina lo que les dio su significado y su poder, mis hermanos. ¡Qué tremendo! Ahora, la pregunta clave es, hermano, ¿y nosotros hoy día los instrumentos que metemos, los metemos por orden de quién? Es una buena pregunta. Pero vamos a continuar. El canto también formaba parte de Israel. Y en el templo había cantos. Dice Salmo 34, cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. En el Evangelismo, página 369, la señora White dice, la voz humana que canta la música de Dios con un corazón lleno de gratitud y agradecimiento es para él mucho más agradable que la melodía de todos los instrumentos musicales que han sido inventados por manos humanas. Dios se agrada tremendamente del canto. En otro pasaje, la señora White, en Testimonios tomo 9, página 144, dice, el canto no siempre debe ser hecho por solo algunas personas. Permítase que toda la congregación participe tanto como sea posible. Se da cuenta, a Dios le gusta que todos cantemos juntos y alabemos al Señor. Ahora, hasta aquí cómo vamos, mis hermanos. ¿Vamos bien? ¿Saben que yo pude tomar música actual de una sinagoga judía y ellos siguen las enseñanzas de Moisés todavía? Actualmente, en este siglo, en esta época. Por ejemplo, voy a ponerles un extracto y usted va a notar como estos judíos están en la sinagoga, suenan primero el címbalo y luego comienzan a cantar. Y esto tiene forma de himno, tiene arpas y salterios, una cosa maravillosa. El audio quizás no sea muy bueno porque estaba en un sonido ambiente. Ahí está sonando, está un poco bajo el audio, pero está sonando. Y si ustedes escuchan, ahí hay arpas, salterios, hay música maravillosa. Ellos siguen las ordenanzas de Moisés. Y la música, mis hermanos, ellos todavía la siguen utilizando como la Escritura le ha enseñado en todo momento. Ahora, cuando nosotros avanzamos, nos hacemos la siguiente pregunta. Y aquí viene una pregunta que es muy importante. ¿Ustedes creen que los paganos usarían la misma secuencia que Dios le había dado a Israel? Si conseguimos que ellos usaban otro tipo de instrumentos, ¿será una clave para determinar que esto era palabra de Dios? Por ejemplo, vayamos a los días de Daniel. Daniel 3, 4 y 5. Capítulo 3, versículos 4 y 5. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Cuántos instrumentos están presentes en ese culto? Todos. Y escúcheme bien, en el original hebreo son distintos. Son instrumentos diferentes a los que David había hecho. Imagínense la escena, están los muchachos, la estatua, una orden de muerte, el horno prendido echando candela y de repente suena esta música. Y la gente, no bastaba la presión, sino la gente hipnotizada. Ya la música era diferente, ellos usaban la música para generar emoción. Y no crea que era suave todo el tiempo, esta es música árabe que se usa muy parecida a la que usaba Nabucodonosor. Escuchen. Arrodíllense, si no los voy a matar.
la misma música trataba de influenciarlos a estos muchachos para caer postrados. Mi pregunta en este momento es la siguiente. Queridos hermanos, ¿será que nosotros nos estamos arrodillando delante de la estatua de Nabucodonosor hoy día escuchando su música? ¿Qué tipo de música estamos usando para alabar al Señor? ¿La que dice la Biblia o la que la Biblia revela que usaba Nabucodonosor? Yo pudiese hacer ritmos pop sobre la música árabe, porque tiene el mismo principio de violaciones musicales. Ahora, en Éxodo 33, 18, dice la Escritura en el 19, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, palabra col en hebreo que significa gemía, dijo a Moisés, alarido de pelea y en el campamento. Y respondió Moisés, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar, aullar, es la palabra aná, oigo yo. Ahora, imagínense la escena. Josué viene bajando con Moisés, con las tablas del pacto, y de repente comienza poco a poco, a medida que se van acercando, comienza a sonar como una guerra. Y Josué dice, oye, estoy escuchando, Moisés, están atacando el campamento. Pero Moisés tenía la voz aguda para entender lo que estaba pasando, mis hermanos. Él había estado en Egipto. Y le dice a Josué, no señor, yo no escucho guerra, yo escucho es música. Sonidos que aúllan, es la palabra aná, gritar. Y es lo que estamos escuchando, música egipcia. ¿Usted imagina la escena terrible? Moisés bajaba, este hombre santo con las tablas de la ley. Y dice en Éxodo 32, 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, pregunto, ¿la gente movía era del cuello para arriba o del cuello para abajo? Ah, del cuello para abajo. ¿Se da cuenta que el principio comienza a variar? Ardió la ira, arrojó las tablas en sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Sabe? Utilizar música indebida quebranta la ley de Dios. Esto es un símbolo, nos lleva al pecado, nos cautiva para hacer el mal. La señora White escribe lo que Dios le mostró sobre este evento y ella dice, página 331, Patriarcas y Profetas, al acercarse más al campamento, vieron el pueblo que gritaba y bailaba alrededor de su ídolo. Era una escena de libertinaje pagano, una imitación de las fiestas idólatras de Egipto, pero cuán distinta era del solemne y reverente culto de Dios. Moisés quedó anonadado. Hermanos, qué terrible. Esta gente estaba imitando a Egipto. La pregunta para nosotros es la siguiente. ¿Y nosotros qué estamos imitando, mis hermanos? En nuestra música, ¿estamos imitando el culto reverente a la Escritura o estamos imitando el culto del mundo? Es la misma situación. Dice luego ella, si Aarón hubiese tenido valor para sostener lo recto sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. ¿Sobre quién puso Dios la responsabilidad? Escúcheme bien, sobre nosotros los líderes. Hermanos, sobre los líderes de esta iglesia está la responsabilidad de parar este tipo de música que puede dañar a la iglesia. Esto es algo serio. Vamos a mirar este sentido en todas las gráficas. Siempre vamos a mirar que Dios le llama la atención a los líderes. Sobre nosotros está la responsabilidad de hacer los cambios para que el pueblo obedezca. Ahora, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Vamos bien? Muy bien. Hemos visto que en el santuario Dios había puesto reglas importantes. ¿Y qué en el cielo? Pregunta clave. ¿Usted cree que en el cielo los instrumentos por principio bíblico, que son todos de armonía, determinados, ¿usted cree que en el cielo es algo parecido? Por lógica tiene que serlo, porque Moisés hizo un modelo. En el Salmo 151 dice, alabadlo en la magnificencia de su firmamento. Palabra hebrea, raquía, que significa expansión, firmamento. ¿Sabe que en el Salmo 148, versículos 1, 2 y 3, David escribe, alabad a Jehová desde los cielos, alabadlo en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas sus lucientes estrellas. La pregunta es, ¿y cómo es esa alabanza? Apocalipsis presenta qué tipo de instrumentos se usa en el cielo. Podemos leer Apocalipsis 5:8 y comenzar a mirarlo. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero.
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Sabe qué es interesante? Este pasaje nos está hablando del momento cuando Jesús ascendió al cielo 50 días después de su resurrección. Y dice que los 24 ancianos y todos los seres vivientes que estaban allí, los ángeles, tomaron ¿qué instrumentos? Arpas. Tomaron arpas. Presentando este tema, una persona me dijo, hermano, eso es simbólico. Todo eso es simbólico. Y les está seguro que es simbólico. La señora White no dice que es simbólico. Y quiero citar El deseo de toda la gente, página 774, donde ella está hablando del mismo evento. Con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la bendición. Los cánticos de triunfo se mezclan con la música ¿de qué cosa? De las arpas angelicales, hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido, lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo se repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Le pregunto, ¿este pasaje es literal? Sí, y note que tomaron las arpas de Dios para alabar al Señor en el cielo. Pero vamos a continuar mirando otro pasaje. En Apocalipsis 15:2, la Escritura nos habla ahora de los 144,000. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, ¿con qué cosa? Con las arpas de Dios. ¿Qué van a aportar los 144,000? ¿Será esto simbólico? ¿O estaremos leyendo algo que es correctamente literal? ¿Sabe que la señora White en Dios nos cuida, página 97, presenta la escena y ella dice, vi un gran número de ángeles que traían de la ciudad gloriosas coronas, una corona para cada santo con su nombre escrito encima. Cuando Jesús pedía las coronas, los ángeles se la presentaban y con su propia mano derecha el amante Salvador las colocaba sobre las cabezas de los santos. Del mismo modo los ángeles trajeron arpas y Jesús se las entregó a los santos. Los ángeles directores dieron primeramente la nota y entonces todas las voces se elevaron en agradecida y alegre alabanza y todas las manos pulsaron hábilmente las cuerdas de las arpas, arrancando de ellas una música melodiosa de tonos ricos y perfectos. ¡Qué tremendo, mis hermanos! ¿Se da cuenta? Mire, ¿sabe una cosa? Yo no sé tocar arpa, pero en el cielo voy a saber. Dios va a colocar el chip con la información necesaria para conocerme todas las notas. Y cuando el ángel me dé el tono, yo voy a acompañarlo. ¡Qué maravilloso! Pero ¿se da cuenta que lo que ocurre en el cielo es lo mismo que Moisés recibió como modelo? ¿Y qué de la trompeta? ¿Con qué voz viene el Señor del cielo, mis hermanos? Con voz de trompeta. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sabe? La señora White dice, en Maranata, el Señor viene, página 287, al vislumbrarse a la distancia parecía muy pequeña. El ángel dijo que era la señal del Hijo del Hombre. Cuando se acercó a la tierra, pudimos contemplar la excelsa gloria y la majestad de Jesús al avanzar como vencedor. Sus cabellos blancos y rizados le caían sobre los hombros y llevaba muchas coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego, en la mano derecha tenía una hoz aguda y en la izquierda llevaba una trompeta de plata. ¡Qué interesante! Es la misma secuencia que conseguimos en la Escritura. Ahora, usted me dirá, hermano Oliver, pero hoy día, ¿cómo poder nosotros alabar al Señor con arpas y salterios? Simplemente hay que actualizar el instrumento. Por ejemplo, ¿con qué usted compararía un caballo en este siglo, en este año? ¿Con un carro? ¿Un caballo con un carro? ¿O una carroza con un carro? En los días de Moisés, un caballo equivaldría hoy día ¿a qué cosa? ¿A una moto? ¿Cuántos están conmigo que es una moto? Sí. Y en los días de Moisés, una carroza sería compatible hoy día ¿con qué? ¿Con un carro? Sí. Entonces, ¿cómo compararíamos nosotros estos instrumentos musicales?
Hermanos, el principio es claro. Por ejemplo, mucha gente dice, y yo creo que es así, que el salterio ha evolucionado a lo que hoy día es el piano. Si tenemos un piano en la iglesia no habría ningún problema, es un instrumento de armonía, pero por ejemplo, ¿yo pudiese sustituir el salterio por un tambor? No. ¿Por qué no? Porque es un instrumento indeterminado, ¿se da cuenta la diferencia? Tuc, 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 es diferente a hacer acordes. Esta es la manera que tenemos que nosotros interpretar todas estas cosas, mis hermanos, para mantener el orden que Dios ha establecido. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos viendo las maravillas de Dios? Pero ¿sabe una cosa? Aún nos resta estudiar las proezas y su grandeza. En el Salmo 152 dice, alabadlo por sus proezas, conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Ya hemos estudiado acerca del arpa, del salterio, la trompeta, hemos estudiado acerca del shofar, hemos visto el címbalo, hemos visto que en el cielo se usan instrumentos parecidos, pero ¿y qué en las cosas seculares? Aquí es donde vamos. Por ejemplo, el Salmo 150 dice que hay que alabarlo con pandero, danza, con cuerdas y flautas. ¿Dónde se usaba el pandero, la danza, las cuerdas y las flautas? Pues hay que ir a la Biblia. El Salmo 150 dice alabadlo con pandero, palabra hebrea que significa, o dice tof, y danza con cuerdas y flauta. El pandero, usted lo puede mirar en pantalla, era un instrumento que se tocaba, tenía como unas castañuelas o metales, y daba unos golpecitos, marcaban el ritmo y el tiempo, y a veces tenía sonidos un poco más graves, pero era un tamborcillo de mano. Hermano, ¿sabe qué? Para sorpresa de muchos, en la Biblia no se usa la palabra tambor. En los 66 libros no aparece tambor. Lo más parecido es tof, tamborcillo de mano. ¿Y dónde se usaba el tof? En Éxodo 15, 20, la Biblia dice que se usaba en victorias militares. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. ¿Recuerdan? Pasaron el mar y agarraron los panderos. Pregunto, ¿era dentro del templo o fuera del templo? Fuera del templo. ¿Se da cuenta el principio bíblico? Es claro, Dios no quería en el templo panderos. Fuera del templo no había ningún inconveniente, todo me es lícito, pero no todo conviene. Ahora, ¿recuerda cuando también David venció al gigante en primer libro de Samuel 18:6? Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir el rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. ¿Se da cuenta? Nuevamente los panderos, ¿dónde? ¿Fuera o dentro del templo? Fuera. O sea, tenemos aquí enseñanzas claves. También se usaban en fiestas, cosas de entretenimiento. Job 21:12, al son del tamboril y de la cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. ¿Se da cuenta? Era música de entretenimiento. En Jeremías 31:4 también aparece ligado el tof, el tambor de mano, con entretenimiento. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás con alegres danzas. O sea, en pocas palabras, el pandero era usado para fuera o dentro del templo, para cosas de entretenimiento. Esto es un principio que no hay que olvidar. Mañana usted va a entender en el tema número 4 por qué todo esto tiene esta conexión. Una cosa maravillosa, cómo el cuerpo ubica la información. ¿Y qué de la danza? Hoy día la danza es un tema polémico. Y le cuento que mucha gente por introducir música errónea está comenzando a danzar en las iglesias y a mover el cuerpito. Porque la música debe mover del cuello para arriba, no del cuello para abajo. En el Salmo 154 dice, alabadlo con pandero y danza, palabra hebrea hul, que significa girar en círculos. Alabadlo con cuerdas y flautas. Note, la traducción debería ser girar en círculos, pero ellos ponen danza. Ahora, ¿cómo es esto? Eclesiastés 3 nos presenta el principio de la danza. Note lo que dice Eclesiastés 3:4, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, o sea, estar triste, y tiempo de bailar, palabra hebrea rakat, que significa saltar de alegría. Note, es lo contrario a estar triste, tiempo de estar triste y tiempo de saltar de alegría. Eso es lo que significa danza. Pero, ¿sabía usted que la danza
es nombrada 27 veces en la Biblia. Siempre ocurre después de un tremendo evento. Por ejemplo, el primer lugar donde aparece la danza es cuando Israel pasa el Mar Rojo. ¿Usted imagina estar nosotros con Israel pasando el Mar Rojo? Y nosotros terminemos de pasar el Mar Rojo y entonces le digamos a Moisés una palmada por la espalda: Moisés, te felicito, hiciste buen trabajo. Hermano, el ejército venía detrás, el más grande de la época, a los lados de las montañas. Dios abre el mar. Si yo hubiese estado allí, me hubiesen tenido que amarrar, porque estaría todavía hoy brincando de alegría. Y la Escritura dice que luego de eso se cumple Éxodo 15:20 y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza, brincaban de alegría. En Lucas 15 está el último pasaje de la danza. Y escúcheme, tiene que ver con el hijo pródigo. Dice Lucas 15:25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó a casa, o cerca de casa, oyó la música y las danzas, el mayor. Ahora, cuando usted lee la parábola, ¿cuándo danzaron ellos? ¿Antes de que llegara el hijo perdido o después? Lógico, siempre la danza viene después del evento. Era algo cultural en Israel. Imagínense el hijo pródigo llegando triste, y cuando va llegando triste consigue que hay una fiesta en la casa. Hubiese dicho: mi papá no está triste, está haciendo fiesta porque yo no estoy. Pero ocurre es después. Él llega, el papá, aprendiéndose el mensaje: he pecado contra el cielo y contra ti, Padre, perdóname. El papá, cuando lo ve, lo abraza, le perdona. Es un momento especial, hacen una fiesta y ahí la gente danza como resultado. Siempre la danza en la Escritura está ligado a la parte, hermano, que tiene que ver con celebración por un momento especial. Si nosotros hoy día brincáramos aquí nos llamarían locos, pero en Israel eso es algo cultural. ¿Usted recuerda el caso de David en 2 de Samuel capítulo 6:4? Y David, dice la Escritura, y toda la casa de Israel danzaban, palabra sahak, alegría, regocijo, salto delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Sabe? Mucha gente utiliza este pasaje para decir: viste, se puede bailar. Quiero decirle que era un momento de júbilo. El arpa había estado secuestrada por los filisteos. Usa había muerto en el primer traslado y ahora ellos iban felices trasladando el arca definitivamente. Y David danzaba, pero la danza eran brincos de alegría. La señora White, en Patriarcas y Profetas, página 766, describe su danza y note lo que dice: nuevamente el largo séquito se puso en movimiento y flotó hacia el cielo la música de arpas, cometas, de trompetas y címbalos, fusionada con la melodía de una multitud de voces. En su regocijo, David, ¿qué dice allí? Saltaba, no bailaba merengue, ni bailaba salsa, ni bailaba rock and roll, saltaba con toda su fuerza delante de Jehová, al compás de la música. Y luego dice: el hecho de que en su alegría reverente David danzó delante de Dios ha sido citado por los amantes de los placeres mundanos para justificar los bailes modernos. Pero este argumento no tiene fundamento. En nuestros días, el baile va asociado con insensateces y festines de medianoche. La salud y la moral se sacrifican en aras del placer. Hermanos, David saltaba de alegría. Imagine la escena. Yo para esto he incorporado el himno de Israel. Imagínense esta música de fondo, que es la que ella más o menos describe. El séquito llevando el arca y David emocionado porque el símbolo de la presencia de Dios volvía al campamento. ¡Qué momento tan especial, mis hermanos! Yo imagino los brincos de alegría, el festín del pueblo. Era un momento solemne, mis hermanos. No era un momento de diversión ni entretenimiento común, como nosotros pensamos y mucha gente piensa. Tremendo. La Escritura es muy clara en cada presentación. No nos deja dudas de que la danza es algo muy típico en Israel y era utilizado siempre para demostrar que había ocurrido un evento muy especial. No es para echar una bailadita, como en muchos países latinoamericanos y también aquí en los Estados Unidos de América. Pregunto, ¿cómo vamos hasta acá? ¿La Biblia está dejando algún vacío? ¿Está dándonos principios claros de qué música quiere Dios en el templo?
Le pregunto, si yo aparezco con el tamborcillo de mano y danzando en el templo, ¿qué diría usted? Hermano, ¿dónde está escrito eso? Muéstremelo y con mucho cariño podemos atenderlo. Porque la Biblia da principios claros, mis hermanos. Dios quiere armonía, quiere que nuestros cantos sean acompañados por instrumentos musicales que nos den una clara visión de las cosas, que estemos conectados con el cielo en todo momento. Nos falta un instrumento y es la flauta. La flauta, en el Salmo 154, tampoco estaba en el santuario. Y al final voy a explicar un poco qué principio se maneja acá. Dice, alabadlo con pandero y danza, alabadlo con cuerdas y flautas, instrumento de viento, ugab. ¿Dónde se usaba la flauta? Usted puede escuchar. Siempre se mezclaba con el pandero. Lo usaban para algún momento especial, una fiesta especial, santa, sana, porque en todo lo que hagamos, dice la Biblia, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Hermano, no podemos ser diferentes en la iglesia y en la casa tener otro tipo de música. ¿Qué dice la escritura de la flauta? ¿Sabe que la flauta se usaba en momentos de júbilo? Primer libro de Reyes 1, 39 y 40 dicen, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Qué interesante. La flauta era utilizada fuera del santuario, en momentos de entretenimiento, en momentos especiales, se podía usar sin ningún problema, no había ningún inconveniente. Mucha gente me dice, ¿y hoy día, hermano Oliver? Ya vamos a hablar un poco de eso, pero vamos a seguir mirando. Isaías 5, 11 y 12 presenta también el uso de la flauta en momentos externos a las cosas espirituales y a las cosas del templo. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas, vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. ¿Se da cuenta? La flauta estaba ligada a actividades que el pueblo hacía externamente. Eran actividades de fiesta, eran actividades que no estaban conectadas directamente con el santuario. Ahora, usted dirá, hermano Oliver, ¿y por qué? Si la flauta no es un instrumento malo. Si nosotros hoy día actualizáramos todo, notáramos que la flauta hoy día, inclusive la flauta vertical, tiene un sonido muy suave, distinto a la flauta que usaba Israel. Es una flauta más clásica. Personalmente creo que no habría ningún inconveniente en usarla en el culto, al igual que usar la trompeta para tocar un especial, porque hoy día tiene llaves. El detalle que quiere enseñarnos las Escrituras, mis hermanos, muy especialmente, es el punto de que Dios no quiere que nosotros usemos lo común en el culto, que cada cosa debe tener su lugar y que tenemos que tener sumo cuidado en que las cosas se hagan como Dios ha determinado. Por ejemplo, haciendo un repaso, hemos visto que Dios ordenó que en el templo se usaran instrumentos de armonía, como el arpa, el salterio. Hoy día pudiésemos usar el piano, pudiésemos usar guitarras, pudiésemos usar cualquier otro tipo de instrumento de armonía. Pudiese haber un especial con una trompeta, pudiese haber un especial con una flauta, con un sonido suave y delicado, no habría ningún problema. Una persona me preguntaba, hermano, ¿y la cultura puede regir en cuanto al uso del instrumento? ¿Sabe que la Conferencia General cree que la cultura tiene incidencia en cuanto a la música? Y yo creo personalmente que sí la tiene. Pero el mismo documento le pone límites a la cultura. Por ejemplo, si usted va a Venezuela, usted va a conseguir que hay partes de Venezuela donde se usan distintos instrumentos. Por ejemplo, el cuatro es un instrumento de 4 cuerdas, parecido a la guitarra. Yo he ido a lugares donde los hermanos no saben tocar piano, no saben tocar órgano, y alaban al Señor con los himnos, tocándolos con el 4, y suena maravilloso. Eso es una manera de que la cultura incida en el tipo de instrumento. En pocas palabras, la cultura puede incidir en el tipo de instrumento, pero sin romper los principios bíblicos. No es que yo voy a ir a África y entonces ellos usan tambor.
Pregunto, ¿ahí se rompería el principio bíblico dentro de la iglesia? Sí, porque el tambor es un instrumento indefinido. Yo no puedo acompañar un himno, no suena igual que un cuatro, que es armonía, no suena igual que un piano. O sea, la cultura tiene incidencia en el tipo de instrumentos, pero luego la conferencia general dice, pero la Biblia es el filtro que debemos utilizar para saber cuáles convienen en la iglesia y cuáles no convienen en la iglesia. ¿Verdad que es maravilloso, hermano, estudiar todo esto y mirarlo? Claramente nos da consejos que son prácticos para entender todos estos principios bíblicos en cuanto a los instrumentos. Quisiera finalizar ya, entrando a la recta final del estudio, en un pasaje que la señora White cita en la conducción del niño, página 515. Quiero decirles que muchas personas dicen, es que la Biblia no habla de música. ¿Usted cree que la Biblia no habla de música? En lo que hemos estudiado todos estos temas, ¿habla o no habla? Hay gente que me dice, Oliver, pero es que la Biblia no habla claro de los principios. ¿Habla o no habla de principios? La Biblia no te va a dar clases de solfeo, ni te va a explicar cómo leer una partitura, pero sí te va a decir qué es lo que Dios quiere que suene en tus oídos para que sea música gratificante. Entonces, no podemos nosotros aceptar este tipo de argumentos, hermano, decir, no, es que la Biblia no da principios, sí que los tiene. Más de 500 pasajes hablan de la música, de qué debemos oír y cómo debemos oírlo. Jesús en varias oportunidades dijo, cuidado con lo que oís, y tenemos que tomarlo en cuenta. Conducción del niño, página 515, dice la señora White lo siguiente. Por esta razón, la casa o santuario dedicado a Dios no debería convertirse en un lugar común. Su santidad no se debería confundir ni mezclar con los sentimientos comunes de todos los días o de la vida comercial. Debería haber un solemne temor reverente en los adoradores cuando entran en el santuario y debieran dejar tras sí todos los pensamientos mundanos y comunes. ¿Está notando lo que dice la sierva del Señor? Ella no quiere que usted use música común. ¿Qué le parecería que usted llegue al templo y consigue música pop, o música rock, o música balada, o música mariachi? Todo eso lo va a conectar usted ¿con quién? ¿Con el cielo o con el mundo? ¿Se da cuenta los principios que se comienzan a romper? Claramente lo dicen. Dios no quiere que se convierta esto en un lugar común. Su santidad no debe confundirse ni mezclarse con los sentimientos comunes. Luego ella dice, debiera haber un solemne temor reverente en los adoradores cuando entran en el santuario y debieran dejar tras sí todos los pensamientos mundanos y comunes. Pues ese es el lugar donde Dios revela su presencia. Es como la cámara de audiencia del gran Dios eterno. Por lo tanto, el orgullo, la pasión, la disensión, la egolatría, el egoísmo, la avaricia que Dios denuncia como idolatría son inapropiados para tal lugar. Hermano, ¿sabe qué? Allí cuando la señora White denuncia y pone el orgullo, la pasión, la disensión, la egolatría y el egoísmo, ¿sabe lo que está ella prácticamente presentando o ilustrando? Los conceptos musicales mundanos. Cuando nosotros vemos a la música mundana, la mayoría de los cantantes son ególatras. Solamente piensan ¿en quién? En ellos. Y ella no quiere que nosotros nos conectemos. Quiero compartir con ustedes, una vez este servidor estaba tocando y cantando en un culto. Esto es interesante. Había predicado el sermón había sido verdad presente. Me gusta siempre tocar temas que tengan que ver con la verdad presente. Cuando estoy terminando el sermón, decido tener un especial, pero mi especial en aquel tiempo era una balada, música sentimental. De eso voy a comenzar a estudiar esta semana, música romántica. Y escúcheme, presento el tema, la gente se pone de pie, le hago el llamado, tomo el micrófono y comienzo a cantar. Terminó el culto, la gente se acercó, me agradeció, pero una señora me dijo lo siguiente: hermano Oliver, el sermón estuvo precioso, me gustó muchísimo el especial. ¿Sabe?
Cuando lo oí cantar, recordé a Ricardo Montaner en sus buenos tiempos. Y yo dije, ¿cómo? Cuando ella me dijo así, hermano, yo me alarmé. ¿A quién le hice recordar? Y ella me dice, a Ricardo Montaner. Yo no sé si usted conoce a Ricardo Montaner, es un gran cantante en Venezuela, de origen chileno, muy conocido, muy famoso a nivel mundial. Cuando ella me dijo eso, hermano, eso me llamó la atención, si yo lo que estaba presentando era santo o no era santo. Porque a ella no le vino la imagen de Dios, le vino la imagen de algo secular. Entonces la pregunta que yo me hice es, ¿a quién estoy alabando? ¿A quién estoy representando? ¿Qué es lo que estoy presentando en mi iglesia? Que la gente, en vez de recordar a Dios, recuerda lo mundano. Hermano, Dios quería marcar una seria diferencia. Dios quería que su culto fuese especial, con principios santos. Y todavía actualmente Dios sigue siendo el mismo. Pregunto, ¿Malaquías dice que Dios ha cambiado? No. Sigue siendo el mismo. Hermano, cuidado con la música que nosotros introducimos en el culto. Hagamos clara diferencia. En otro lugar estuve en una actividad, en un campamento, y usaban música santa en momentos seculares. Cuando habían marchas, colocaban himnos. Yo tuve que acercarme a la gente y decirle con amor, hermano, no mezcle lo santo con lo común. Porque cuando usted escuche entonces, que los jóvenes escuchen lo santo, no van a hallar la diferencia. Tiene que haber una marcada diferencia. Use música clásica de algún otro tipo de música, pero deje lo santo para lo santo y separe lo común para lo común. Ese es el principio que presenta la Escritura, mis hermanos. No olvidemos que para cada cosa Dios tiene lo santo para lo santo y lo común para lo común. Hagamos separación y entonces haremos buena música para el Señor. Pregunto antes de despedirme, ¿cómo vamos? ¿Estamos entendiendo lo maravillas que Dios tiene? ¿Verdad que la Biblia nos habla sin cesar? Qué tremendo, mis hermanos. No se pierda el tema de mañana. Mañana vamos a armar un candado. Usted se va a dar cuenta por qué todos estos principios son avalados también por la ciencia. Mañana tendremos un concierto. Ciencia, Biblia y testimonios. Y usted va a notar que los tres hablan en concierto. Y va a notar que también la ciencia determina y dice lo que Dios enseña es la verdad. Dios les bendiga y que la paz de Dios esté con ustedes. Amén.